Con el auspicio de Relojes Oria, oria.cl y Carnicería Las Islas, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional. Nosotros, los pueblos de la tierra, esta es la primera frase de la resolución que creó en 1945 la Organización de Naciones Unidas, con unos 50 países que eran los países que existían después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy Naciones Unidas tiene cerca de 200 países miembros. Se trata de países nuevos que fueron creados después del año 45. Al mismo tiempo, en una localidad europea llamada Yalta, se firmaba el Tratado de Yalta entre las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, y las cuatro potencias se dividieron el mundo. Muchos países quedaron en la órbita, se llamaba así, soviética, otros países en el terreno de Estados Unidos, llamado la Alianza para el Progreso, a la cual pertenecían y siguen perteneciendo muchos de nuestros países, incluyendo a Chile, donde se graba Scanner Internacional. África y Asia quedaba dividido entre Francia e Inglaterra. El Medio Oriente, que crea sus naciones en el año 48, por acuerdo de Naciones Unidas, pertenecía o a Francia o a Inglaterra. Lo mismo ocurría con África. Avanzó el tiempo y el Tratado de Yalta, que aún está vigente, fue marcando los diferentes ejes o los diferentes polos geopolíticos o de alianzas entre países que eran bastante inviolables. Ejemplo de esta inviolabilidad es la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, que produjo el inicio de una invasión de Estados Unidos a Cuba para impedir que Cuba instalara misiles soviéticos en su territorio. Así se hizo y la Unión Soviética debió retractarse y no instalar los misiles SS-20 en el territorio cubano. Todos los países han respetado ese tratado hasta el día de hoy. Según el lingüista y analista Noam Chomsky, norteamericano muy conocido, el supremacismo americano atiza el conflicto ucraniano, que es, por supuesto, el tema de lo que estamos hablando hoy y el tema más importante de la actualidad en estos momentos, el conflicto ucraniano. ¿Qué ocurre en el conflicto ucraniano? Nosotros debemos considerar que en el análisis de todo conflicto, el maniqueísmo, que es el maniqueísmo, es esta tendencia a catalogar a algunos de buenos y a otros de malos, pensar que es un combate, una guerra entre buenos y malos. Eso debe quedar fuera. Aquí no hay buenos ni malos, puesto que la justicia es indivisible. La justicia no puede ser A para unos y B para otros. No puede ser A cuando Estados Unidos invade Irak, cuando Estados Unidos invade la isla Granada o cuando Estados Unidos invade, aunque con el acuerdo de Naciones Unidas, Afganistán. No puede ser ahí un criterio y un criterio diferente cuando la Federación Rusa emprende la invasión de un país llamado
Ucrania. ¿Dónde está el problema? El problema es similar a lo que ocurrió en Cuba en 1962. Estados Unidos busca que Ucrania ingrese a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto es un tratado militar de asistencia recíproca. El ingreso de Ucrania a la OTAN, puesto que su gobierno es favorable a este ingreso, implica la presencia de la OTAN en territorio ucraniano, tal vez con misiles, tal vez con armamento pesado, pero todo eso quedaría permitido, la utilización de misiles norteamericanos, de misiles Pershing, en el territorio ucraniano apuntando hacia Rusia, como Rusia o la Unión Soviética pretendía que los misiles instalados en Cuba estuvieran apuntando hacia Estados Unidos. Esto debe ser dialogado, conversado. No puede un país como Estados Unidos imponer el ingreso de Ucrania en la OTAN. Efectivamente, el gobierno ucraniano es favorable, sin duda le conviene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero, pero esto es un serio peligro que pone al mundo en un desequilibrio de fuerzas, que es lo que molestó e incitó al Kremlin a amenazar poco a poco a Ucrania hasta finalmente llegar a invadirlo para impedir que este país democrático del continente europeo, que es Ucrania, ingrese a este tratado militar. Sin duda el tiempo de la conversación ha llegado, sobre todo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció, y todos lo escuchamos, apoyo a Ucrania si Rusia intentaba invadirlo. Apoyo que quedó en las palabras. Estados Unidos no ha cumplido su palabra de apoyar a Ucrania. La Unión Europea nunca ofreció estar con armamento y soldados en Ucrania, a pesar de que lo insinuó cuando era el diálogo entre las potencias. Hoy, el canciller alemán, Olaf Scholz, ya declaró que Alemania no participará en el conflicto. Francia lo había dicho hace mucho tiempo. Inglaterra sigue amenazando con ingresar al conflicto, pero no se ve ni siquiera preparación de una entrada en guerra. Sin duda, ha llegado el momento de conversar, el momento de negociar. No puede morir gente por este capricho de los ingresos de un país o de otro a un tratado militar. La verdad es que nos gustaría que los tratados militares en la tierra desaparecieran y que la Organización de Naciones Unidas tuviera la hegemonía de las negociaciones cuando dos países están en desacuerdo, como se hizo en el Tribunal de la Haya, que pertenece a Naciones Unidas, cuando Chile y Bolivia tenían una diferencia y ambos países acataron el veredicto del tribunal. Ese es el ejemplo, ese es el camino a seguir, el diálogo. Y desde esta humilde tribuna llamamos a las partes beligerantes al diálogo, no más víctimas. Y para concluir, queremos citar una frase del nuevo presidente de Chile, aún presidente electo, el señor Boric, que asumirá el mandato en los próximos días, que dijo: nuestra solidaridad está con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. La paz. Nosotros, los pueblos de la tierra, pedimos, solicitamos y exigimos la paz. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.